Bueno, pues también quiero daros las gracias por invitarme a hablar hoy. Me he encontrado muchas caras conocidas. Quería hablar de tecnologías emergentes, pero más que cómo emprender con tecnologías emergentes es cómo emprender conviviendo con tecnologías emergentes que cambian las normas cada 5 minutos, ¿no? Entonces, primero quería definir cuál sería el desafío que debería tener en la cabeza cualquier fundador o cualquier presidente de cualquier compañía, ya sea nueva o sea antigua. Y para mí hay una pregunta que debe hacerse cualquier presidente todas las mañanas, que es ¿cómo seguir siendo relevante? ¿Cómo hacer que la compañía siga teniendo sentido? Si la misión y la visión siguen vigentes y si aportamos algo a la conversación o realmente estamos obsoletos. Como buen ingeniero voy a poner una sola gráfica, prometo que no más, pero esta me parece espectacular. Es una gráfica que está en escala logarítmica, o sea, básicamente es una curva mucho más acentuada, pero básicamente lo que dice es, esta línea es hoy y esto es el pasado, y lo que intenta retratar es la frecuencia con la que pasan los cambios más importantes en el mundo. Y el mensaje que os quería dar es que los cambios más importantes, como por ejemplo que aparezca la vida, que el ser humano se ponga de pie, que inventemos las ciudades, la agricultura, la imprenta, están pasando cada vez con intervalos más cortos entre sí. Y estamos acostumbrados a un mundo en el que hasta las generaciones anteriores, que son los que nos han educado, estos cambios pasaban cada 100 años, cada 200 años. Y muy rápido nos hemos metido en una dinámica en la que los cambios pasan cada 50, cada 30, cada 20, cada 10 o cada 5. Y eso hace que precisamente muchos modelos pierdan la relevancia muy rápido, más rápido que nunca antes. Con lo cual, la manera de liderar y la manera de crear y la manera de trabajar va a cambiar mucho. Esto afecta a una carrera universitaria de medicina, por ejemplo. Si la medicina cambia fundamentalmente en 6 años, una carrera de 10 años, ¿qué sentido tiene? Va a afectar a las formas de gobierno, va a afectar a las compañías en absolutamente todos los sectores, y yo creo que es una pregunta muy interesante. Por cierto, estos cambios por aquí abajo ya suceden cada menos de 3 o 4 años, ¿no? Como estáis viendo con las tecnologías móviles. Hace 7 años yo vivía en San Francisco, fundé la compañía, tuve la visión de crear la última compañía la misma semana que quebró Lehman Brothers, o sea que solamente hemos vivido crisis, pero ha sido tremendamente educativo, muy duro, pero muy interesante esta época, ¿no? Y yo vivía en San Francisco y me dedicaba en esa época a montar compañías con resultados de investigación de centros de investigación. Un español hablando de innovación en San Francisco pues me tenía un poco en cuenta y entonces llamé a MIT para ver si me dejaban empezar a publicar su revista de tecnología, que se llama Technology Review, que es uno de mis trabajos más divertidos durante todos los días. Y en esa época, de hecho hace unos años, hicimos una entrevista a Buzz Aldrin. Buzz Aldrin fue uno de los tripulantes del Apolo 11 en 1969. Y nos dijo, en 1969, cuando yo me subí a ese cacharro, lo hice porque me dijeron que para allá por el año 2000 mi trabajo habría servido para poner colonias en Marte, ¿no? Y en su lugar me han construido Facebook. Entonces dice, ¿qué pasa? ¿Que se ha perdido la pasión por resolver los grandes problemas? Y yo pensaba, esta entrevista tuvo mucho sentido cuando la publicamos, como vamos a animarnos otra vez a trabajar en grandes problemas. Y curiosamente, palancas como la creación de Facebook están siendo motores de la gran revolución que viene ahora, que es la de la inteligencia artificial, la del Big Data y muchas otras de las que quiero hablar, ¿no? En cualquier caso, este es otro mensaje, después de seguir siendo relevantes, que quiero dar. Como las reglas del juego cambian por primera vez de esta manera, es un momento de un liderazgo valiente. Es importante que los líderes que manejan cualquier compañía, sea grande o pequeña, van a tener que enfrentarse a grandes cambios, y la manera de liderar y las estructuras y casi todas las lecciones tienen que aprenderse de cero. Bueno, y entonces en MIT publicamos un informe que os animo a que miréis, que está en technologyreview.com/TR10, lo publicamos todos los años en abril, y se llama Las 10 tecnologías más rompedoras del año, ¿no? Y estas tecnologías solían ser superfuturistas, normalmente hablaban de lo que iba a venir dentro de 10 o 15 años. Ahora el mundo va tan rápido que ya son tecnologías que vais a ver están en funcionamiento o van a venir dentro de 6 meses, y a nosotros como revista tecnológica nos está acechando tanto el futuro, se nos está acercando tanto, que desde el año pasado hemos empezado a publicar ciencia ficción. Y es muy curioso porque es uno de nuestros números que más se vende, se llama 12 Tomorrows, donde imaginamos cómo va a ser el mundo dentro de 10 o 20 años, y resulta que eso acaba siendo tremendamente útil para orientar también las organizaciones que funcionan ahora mismo. Voy a pasar bastante rápido por una revisión de estas 10 tecnologías porque creo que puede ser interesante para que tengáis en la cabeza lo que se nos viene encima.
Y curiosamente, el mensaje que quiero daros también, mi tercer mensaje, antes de empezar esta lista, es que los cambios más grandes del mundo están viniendo de las cosas más pequeñas, ¿no? Los átomos, las células y los bits, que es otra cosa con la que convivimos hace poco, pero esas pequeñas unidades son las que están poniendo todo patas arriba y están creando las grandes oportunidades y las grandes amenazas. Pues nada, voy a empezar con los bits. Y en los bits quiero mencionar algunas cosas que tienen un punto de unión común que luego os lo cuento. La primera son los interfaces conversacionales. Esto que resulta tan difícil de pronunciar es una evolución de nuestra interacción con el mundo digital. Imaginaos el gran universo digital, que es una gran esfera que tiene una pelota por la que solo podemos meter los pulgares, ¿no? Que es lo que utilizábamos para interactuar con el mundo digital hasta hace muy poco. Es muy frustrante, es muy lento. Y estamos estudiando maneras en las que una persona puede relacionarse con el mundo digital de una manera mucho más eficiente y natural. Y eso puede ser, por ejemplo, la conversación o puede ser la visión o los gestos. En concreto, en este campo los que más problemas tienen son las poblaciones asiáticas, en concreto los chinos, que tienen unos caracteres muy difíciles y muchos, y introducirlos a través de teclado es difícil. Hay varios jugadores muy fuertes, por ejemplo Baidu, que lo conocéis en China, que están muy interesados en que las personas puedan relacionarse con el mundo digital a través de la conversación. Y esto va a ser el origen de una tendencia que cada vez vais a ver con más frecuencia, que se llama el interfaz cero, que no existe, el aire. No sé si conocéis Alexa de Amazon, que es un cilindro que se pone en la sala y habla contigo de manera normal, o la evolución de Siri, o la evolución de Cortana, de las otras compañías, ¿no? Pero las interfaces inexistentes, o la interfaz cero, va a ser una de las grandes tendencias. Las siguientes son robots que se enseñan unos a otros. Los que habéis trabajado o habéis convivido con máquinas, habéis visto que es muy pesado tener que parametrizar, tener que programar esas máquinas para hacer cosas. Y cada vez que nosotros queremos enseñar a un robot a tocar un objeto, cuesta muchísimo esfuerzo a manipularlo. Imaginaos que ahora construyéramos una inteligencia colectiva y que cada vez que un aparato se ha tomado el tiempo de ver cómo se manipula un objeto, cómo se dobla, cuánto pesa, de qué color es, ¿no? Si corta o no, si se rompe, lo subiera a la nube. Y ese conocimiento quedara disponible para absolutamente todos los cerebros que utilizan esa base de datos. Bueno, pues ese movimiento, que ha pasado algo muy parecido, por ejemplo, con las apps de los móviles, va a pasar con los robots. Y dentro de poquito tiempo pues vais a empezar a notar esa exponencial hacia arriba del crecimiento de número de robots y de lo listos que son. Y la tercera es Tesla, que es una compañía de San Francisco que está haciendo, bueno, es la mayor compañía de coches eléctricos ahora mismo. Habéis visto que ha hecho un lanzamiento súper exitoso hace un par de semanas de su modelo 3. Pero yo creo que lo más exitoso que ha hecho ha sido meter un espía en los coches, ¿no? Todos los coches de Tesla, desde que se han fabricado, llevan un montón de sensores que han estado callados hasta ahora y han estado recogiendo información sobre cómo circulamos y cómo están señalizadas las carreteras. Y han hecho un update hace unos meses en el sistema operativo de algunos que habían pagado un extra y les ha dado capacidad de piloto automático. Y esto ha dado un salto generacional en el mundo de los coches autotripulados tremendo. Si os fijáis, hasta ahora lo que se había hecho es los coches autotripulados pues tenían que circular por un parking o por una autopista que estaba muy señalizada para que no tuviéramos problemas con ellos. Y esto ha sido un acercamiento completamente diferente al mismo problema, pero en el fondo lo que han fabricado es un gran ejército de coches que están creando el Big Data que necesita esta tecnología para funcionar. Entonces, me falta una última tecnología, que no sé si... ¿Alguien ha oído hablar de Slack aquí? Muy poquitos, ¿no? A lo mejor un 2%, y además os conozco. Pero Slack es una compañía de más crecimiento de la historia de Silicon Valley en valoración en muy poco tiempo. Es una especie de mezcla de Twitter con WhatsApp, en la que se pueden tener conversaciones y grupos como WhatsApp, pero categorizados con los hashtags y con las arrobas, ¿no? Entonces es muy eficiente. Y esta tecnología se está usando mucho para uso corporativo. Y os la pongo porque este movimiento de que de repente las aplicaciones de usuario, las que usábamos en el móvil, en la familia, por ejemplo, salten al mundo corporativo, va a ser un salto muy importante. Eso va a hacer que los precios bajen mucho, que la facilidad de adopción sea muy grande y que esas grandes compañías que tienen que atravesar implantaciones de software de 2 años por 5 millones de euros, pues cada vez sean más raras, ¿no? Entonces, le va a dar muchísima agilidad al mundo corporativo. Segunda revolución, los átomos. Y en el mundo de los átomos, para mí, también se resume en una sola palabra, energía. El problema que tenemos más grande ahora mismo es energía. No solo fabricarla barata,
y de manera sostenible, sino también almacenarla. Ese es el problema, yo creo, uno de los problemas tecnológicos más grandes del mundo. Bueno, pues el problema energético se manifiesta de una vez con el mundo del Internet de las cosas. Es lo que está llegando ahora. ¿Cómo vamos a poner sensores en absolutamente todo lo que rodea, desde la ropa hasta vuestro coche, vuestra casa, el aire acondicionado, todo? Y eso es un problema de fabricar esos semiconductores, pero el problema real es darles energía, alimentarlos. Y bueno, estamos diseñando ya una serie de semiconductores que pueden utilizar las ondas de televisión, de radio, todo lo que circula por esta habitación ahora mismo de Wi-Fi, para alimentarse y además emitir una onda, que es una especie de reflejo de esa onda, con la información que yo quiero transmitir, pero sin consumir energía. Esto es otro proyecto del mismo fundador de Tesla, que es una fábrica que quiere hacer 1 gigavatio al año de paneles solares, pero busca lo mismo, producir en masa para intentar bajar los precios de la energía solar y hacerla eficiente y competitiva. Y la tercera, pues los cohetes reutilizables. El gran problema que tenemos con los cohetes también es el gasto energético, lo que cuesta poner 1 kilo de carga en órbita, ¿no? En las distintas órbitas que tenemos. Bueno, pues también, otra vez la misma persona es uno de los grandes pioneros en esta tecnología, que lo que busca es poder reutilizar una gran parte del coste que ponemos en cada uno de los lanzadores, que es la primera fase, ¿no? Y por último, las células. Y he puesto este tema el último porque es un poco el más lejano, pero es órdenes de magnitud más importante que lo que estamos viviendo con el mundo de la tecnología de la información o la nanotecnología. La revolución biotecnológica es decenas o incluso cientos de veces más importante, más potente y va a causar más impacto de lo que ha causado hasta ahora las tecnologías de la información. Y veis dónde nos han llevado, ¿no? Entonces quería mencionar algunas, y en concreto esta, de la que vais a oír hablar mucho. La ingeniería del sistema inmunológico es posible hace poco, o es más fácil de hacer hace poco, gracias a una tecnología que vais a oír hablar mucho que se llama CRISPR, C-R-I-S-P-R. CRISPR va a ser una palabra que va a ser igual de conocida que Internet. Y CRISPR es una cosa que hemos aprendido de la naturaleza, pero nos permite leer el código genético, identificar trozos de código genético que tienen una cierta información, cortarlos y sacarlos o insertar información nueva. Y eso lo que permite es alterar el código genético de una o de muchas células de un organismo. Y las células más interesantes, obviamente, son las del sistema inmunológico, porque es casi como si nos metieran el update del antivirus y ya pudiéramos pues, eliminar un cáncer, resolver una enfermedad hereditaria o una enfermedad, pues, por ejemplo, como la diabetes, que afecta a muchísima gente. No sé si habéis visto que Sean Parker, el creador de Napster, acaba de crear hace 2 semanas un fondo de 250 millones solamente para esta tecnología. O sea que supongo que le están viendo bastante cercanía. Y esa misma tecnología aplicada a la comida lo que nos permite es hacer una ingeniería genética muchísimo más precisa sobre las plantas y sobre los alimentos. Y esto, para que no os asustéis, puede consistir simplemente en apagar genes. Es decir, sin variar la información genética para que un señor que se está comiendo un arroz no le dé una alergia al salmón, ¿no? Nos permite hacer que un alimento, siguiendo con la misma información genética, eliminar algunas de las partes que le causan pues reacciones alérgicas a parte de las personas que las ingieren. Y bueno, pues cuando algo se convierte en información, pues se pueden utilizar las mismas reglas y las mismas tecnologías que hemos usado en la época de los móviles. Y lo que está pasando ahora es que empezamos a tener bancos de datos enormes sobre información genética. Y lo que se está empezando a crear son pues, repositorios y herramientas para fabricar apps que funcionen sobre ADN. Y bueno, esto es un principio muy interesante, como cuando se lanzó la tienda de Apple, pero que va a traer utilizaciones pues, desde algunas muy lúdicas, pero muchísimas muy útiles y que van a impactar mucho en la vida de las personas. Bueno, y ahora quiero hablaros 2 minutos sobre mi compañía y un poquito cómo nos hemos enfrentado a esto, ¿no? Opino es una consultora de innovación que tiene ahora mismo 7 años. Y la fundé cuando empezó este baile, cuando empezó el mundo a cambiar a esta velocidad. Como una empresa de consultoría, tú tienes que siempre estar por delante, tener gente capacitada en cosas que no tiene la industria habitual, estar al tanto de las últimas tendencias, de las últimas metodologías y además trasladarlas al mercado muy rápido. Con lo cual nosotros nos hemos visto afectados por este cambio de una manera muy drástica, pero además yo creo que lo hemos hecho para bien porque nos ha ayudado a espabilarnos y nacer con un nuevo modelo ya. Un resumen de nosotros, tenemos 7 años, ahora somos unos 120 consultores de 18 nacionalidades, pero lo más interesante es que, opino, al
con 200 eventos que hacemos al año, en 20 países, publicamos la revista de Harvard y MIT, a través de todas estas oportunidades de interactuar con el ecosistema, con nuestros lectores, con los asistentes, con la gente que compite en premios nuestros, hemos creado una red de 150.000 expertos en tecnología, entre las que están todos los exalumnos de estas universidades, muchos profesores de universidad, investigadores, ejecutivos, clientes, proveedores. Y hemos visto y hemos decidido, si el mundo cambia tan rápido y si la economía va a pedir nuevo conocimiento todo el rato, ¿por qué no aplicamos nosotros también la economía colaborativa al mundo de la consultoría? Es algo que parece evidente, ¿no? Igual que el sector del transporte o de los hoteles se han transformado, la consultoría debería tener más razones que nadie para volverse colaborativa. Con lo cual, lo que hemos hecho ha sido activar esa red de expertos para crear un modelo de economía colaborativa muy particular nuestro. Y os quiero contar en 5 cosas o en 5 claves en qué consiste. La primera lección que hemos aprendido y la primera, yo creo, clave que queremos implantar en el futuro es que una compañía que cambia muy rápido, en un entorno que cambia muy rápido, donde el talento es más importante que nunca y la colaboración es más importante que nunca, se debe liderar a través de la cultura. Esto es otra frase muy sencilla, pero cuesta mucho esfuerzo. Yo creo que la tarea o el hito más importante del que me siento orgulloso en los últimos años es que al pasar de 100 personas contratamos a una persona que lo hemos llamado el Chief Happiness Officer, ¿no? Esto parece muy cursi, ha sido una decisión buenísima porque ha sido un potenciador de la cultura brutal en la compañía. Ha creado lo que nosotros llamamos el salario emocional, que es cuánto más me tendría que pagar una compañía para que yo abandone este grupo donde me siento tan a gusto y me vaya a trabajar con una gente que no conozco. Y hacer que esta cultura además permee o que traspase las fronteras de la empresa, ¿no? Con lo cual, yo creo que para mí, aunque seamos una empresa muy, muy sofisticada, el tema de liderar con cultura, o que el viernes pasado tuviéramos un concurso de MasterChef, o que tengamos 3 o 4 formaciones a la semana y que invitemos ponentes de fuera y que tengamos muchísimas dinámicas y muy buen ambiente en la oficina, es una de las claves más importantes. La segunda la hemos llamado el Opino Way, que es un manual que hemos construido y que dice exactamente cómo nosotros vendemos, cómo hacemos los proyectos y cómo trabajamos. Y eso lo hemos hecho, ese manual, porque hemos decidido que solo nos interesa educar en una cosa a todas las personas que trabajan en la compañía, que es el liderazgo. Y para nosotros, además, el proyecto es el rey. No existe otra jerarquía que no sea el proyecto. Un proyecto es una comunidad que se monta cuando tenemos un reto. Viene un cliente y nos dice, quiero hacer esto. Bueno, nosotros montamos un proyecto en el que siempre el líder es de Opino, pero el equipo que trabaja puede ser interno y cada vez más proporción de ese equipo es de fuera. Cualquiera de vosotros, si estáis en grandes compañías, tenéis problemas con Big Data. Y si vais a hablar con una consultora, te dirá, yo lo puedo resolver. Bueno, pues un problema de Big Data probablemente necesite un financiero, un diseñador, un matemático, un programador y un director de proyecto. Y eso no lo tiene en nómina nadie, ¿no? Entonces, como os decía, comunidad y el Opino Way, que es la manera de liderar nosotros, son una aproximación que nos está funcionando muy bien para poder soportar ese modelo en economía colaborativa. Tercero, comunidad, ya hemos hablado. Y cuarto, para soportar una comunidad de 150.000 personas colaborando en proyectos confidenciales pues para empresas con mucha sensibilidad, hemos tenido que crear una plataforma muy potente, ¿no? Y esta plataforma combina pues, piezas de software corporativo que conoceréis como Jira o Navision y muchas otras que hemos hecho nosotros. Y luego lo último, y con esto termino, cualquier compañía que quiera ser fuerte tiene que prestarle muchísima información a la comunidad que le rodea y a la información que posee o a la información que puede acceder. Nosotros tenemos muy claro que a través de las revistas y a través de las tendencias tenemos información cualitativa, pero cada vez nos interesa más comunicarnos con nuestros clientes para también absorber datos. Datos sobre ciudades, datos sobre vuelos, datos sobre transporte. Nos interesa todo porque creemos que a través de eso vamos a poder darnos servicios muchísimo mejores como consultores. Así que, nada, quiero terminar como he empezado con el mismo mensaje, que es hay que seguir siendo relevante, hay que pensar todos los días cuál es la misión, si seguimos teniendo sentido y si aportamos algo a la conversación. Y si la respuesta es que no, hay que darle una vuelta a la compañía. Así que nada más. Gracias.